Bueno, el tema de hoy es bien interesante, es explorando la Biblia. Y cuando uno escucha explorando la Biblia, pues vienen muchas ideas a la cabeza sobre cómo explorar la Biblia. Y pues a lo largo de la historia se ha explorado la Biblia de distintas maneras. Los primeros cristianos exploraron la Biblia y cuando exploraban la Biblia se ponían los lentes de Jesús para ver el Antiguo Testamento. En la Edad Media los cristianos tenían 4 maneras de explorar la Biblia. Una era la manera literal o la lectura literal, otra era la moral y consistía en explorar la Biblia para tomar de ella enseñanzas morales para la vida. Otra era la alegórica o cristológica, donde todos los textos del Antiguo Testamento de alguna manera hablaban de Cristo. Y la otra era anagógica, donde cuando se exploraba la Biblia lo que se buscaba era encontrar un mensaje espiritual y conocer lo divino. Entonces, a lo largo de la historia, como les digo, las aproximaciones al estudio de la Biblia han sido múltiples. En el siglo XIX empezó un boom de la investigación bíblica y nacieron los llamados métodos histórico-críticos o la exégesis histórico-crítica o también llamada exégesis diacrónica. Pero como esa palabra exégesis es tan compleja y no hace parte de nuestra vida cotidiana, permítanme explicarla para empezar. Eso. Entonces, ¿qué es eso que suena tan extraño, tan lejano a la vida cotidiana, esa palabra exégesis? Pues hay un texto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 18, que dice que a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo del Padre lo ha dado a conocer. Algunos conocen este pasaje de la Biblia. Y esa palabra que aparece ahí como dar a conocer es la palabra exégesis. Exégesis es dar a conocer, es explicar. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué los investigadores o las personas que se interesan en el estudio de la Biblia, por qué no usan una palabra más sencilla como explicar? ¿Por qué se complican tanto con la palabra exégesis? Bueno, eso no tiene una razón realmente, sino que más bien la usamos para hablar de un método, de un proceder metodológico, un paso a paso para acercarnos a estudiar los textos bíblicos. Y bueno, a lo largo de la historia, desde el siglo XIX, la exégesis que más ha reinado se llama exégesis diacrónica. Y cuando pensamos en lo diacrónico, que también es una palabra extraña porque que no usamos en la cotidianidad, ¿cierto? Ya exégesis nos quedó claro, es explicar, dar a conocer. Ahora diacrónico, una palabra también compleja. Cuando pensamos en lo diacrónico, en lo que estamos pensando es, y de pronto la etimología nos ayuda un poco, es día, que es a través de, en griego, día, y cronos, que es tiempo. Entonces es a través del tiempo. Entonces, ¿qué busca este acercamiento, esta explicación que llamamos exégesis diacrónica? Conocer cómo ha sido el desarrollo histórico, cultural, el desarrollo de los textos a lo largo de la historia. Y más recientemente apareció otro acercamiento exegético que se llama sincrónico, que es en griego es muy fácil de aprender porque sin es con, es tan fácil. Sin es con y cronos es tiempo. Entonces es el texto como lo tenemos en nuestras manos, resultado de unos caminos, unos procesos históricos, y yo me he especializado en el estudio sin, que es con, crónico del texto. Entonces, miren, la exégesis diacrónica también se conoce como el método histórico-crítico, algunos lo conocen como el método gramático-histórico. Este método, pues lo que busca es, como les digo, centrarse en el pasado, en el testimonio, acercarnos un poco al mundo del autor, a su pensamiento. En cambio, el método
sincrónico, también se le conoce como nuevos métodos de análisis literario. Nuevos métodos de análisis literario. Y si uno mira el porcentaje de investigación, en la investigación bíblica, el método histórico crítico es muy alto, la investigación, los acercamientos, y el método sincrónico que vamos a aprender hoy, vamos a salir expertos en exégesis sincrónica, en la investigación ha sido reducido. Entonces, esto nos va a permitir a cada uno de nosotros acercarnos a la Biblia de una manera nueva, porque el texto bíblico es inagotable, tiene elementos que cada vez nos maravillan y a lo largo de la historia, como les digo, se han acercado a él de distintas maneras, y yo les voy a proponer una manera. No es la única manera, pero es una manera. Hay un autor que por allá en 1984, el año en que yo nací, pero no hagan cuentas por favor, que se llama Leland Reichen, escribe un libro maravilloso que se llama Cómo leer la Biblia como literatura. Y me parece supremamente interesante porque normalmente se ha leído desde dos perspectivas, ¿no? Desde una perspectiva, como les digo, académica, histórico-crítica. También se ha leído desde la piedad, desde las lecturas inspiradoras que muchos de nosotros hacemos para acercarnos a la Biblia desde nuestra experiencia de fe. Pero se ha descuidado este punto intermedio que es el acercamiento literario. Hay tres preguntas que normalmente me hacen, para que no me las hagan al final, las voy a responder ya, que me hacen normalmente cuando nos acercamos a estudiar la Biblia como literatura. La primera es, ¿la idea de la Biblia como literatura es una idea moderna ajena a la Biblia? A veces suena como pregunta y en otras charlas suena como acusación. ¿Listo? Entonces, si usted estaba pensando en eso, se la voy a responder ya. Pues imagínense que los textos bíblicos en sí mismos nos cuentan sus géneros literarios. Dicen, Jesús dijo una parábola, el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios, los mismos textos anuncian sus categorías y clasificaciones literarias. Y cuando se repiten, para uno como lector es fácil reconocerlos porque el texto ya ha anunciado qué género literario tiene el texto. Entonces es algo que encontramos dentro del mismo texto, no es ajeno al texto, aunque los estudios literarios nos han permitido ver otros matices. Hablar de la Biblia como literatura es afirmar que la Biblia es ficticia. También me han preguntado eso. Pues por supuesto que hay parábolas y hay metáforas y hay maneras de hablar en los textos bíblicos, pero por supuesto que también toma de la historia, el Jesús de la historia. Los historiadores investigan al Jesús histórico. La edad de bronce se investiga también a partir de los textos de la Biblia. Es una fuente muy confiable para estudiar la edad de bronce. También me han dicho que acercarse a la Biblia como literatura significa acercarse a ella solo como literatura. No, por supuesto que no. Todos los métodos de alguna manera enriquecen la comprensión. Que yo me he enfocado en el acercamiento literario, pero yo reconozco que conocer la historia, conocer los contextos sociales, socioculturales, sociopolíticos, son fundamentales para tener una comprensión más amplia de los textos. Entonces, como les venía diciendo, nos hemos movido en la interpretación a lo largo de la historia como en estos dos lugares, un acercamiento objetivista, muy predicado en la academia, que como les digo es el método histórico-crítico, la exégesis diacrónica a través del tiempo, y también un acercamiento basado en nuestras propias impresiones, que yo no digo que es una manera de acercarnos también, ¿sí? Pero a veces cuando nos paramos en uno de estos dos polos, nos olvidamos que la Biblia tiene unas estructuras y unas maneras de contar que no podemos descuidar.
Entonces voy a hacerles una comparación primero de los nuevos métodos de análisis literario que algunos autores van a incluir dentro de la exégesis diacrónica y algunos van a decir, no, qué barbaridad, incluir los métodos de análisis literario dentro de la exégesis diacrónica. Bueno, ahí está la discusión en la literatura que todavía no hemos solucionado. Y la crítica histórica o la crítica literaria propuesta por la exégesis bíblica. Entonces vamos a hacer un comparativo. Empecemos por la exégesis bíblica. Entonces, muchos hemos escuchado y ahora suena mucho más, o suenan las categorías de la exégesis diacrónica. Por ejemplo, la crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Bueno, es la forma que tenemos los biblistas de reconstruir un texto lo más cercano al autor. ¿Cómo se hace? Bueno, con papiros, manuscritos, rollos, los más antiguos, los mejores testimonios. Bueno, hay toda una metodología que nos llevaría a otra sesión para explicar cómo se hace cada uno de estos momentos. Pero lo que busca es, con los testimonios más antiguos, reconstruir el texto más cercano al original. Eso es lo que busca la crítica textual. La crítica literaria, desde esta perspectiva diacrónica, lo que quiere mirar es si un texto lo escribió un solo autor o tuvo varios autores. Una pregunta muy interesante, que a nosotros desde la perspectiva sincrónica no nos vamos a ocupar de eso, pero aquí en este acercamiento tiene una preocupación por si un texto lo escribió un autor o varios autores. Entonces de ahí surgen como la hipótesis de Wellhausen, si recuerdan algunos que han estudiado algo de Biblia, saben que la hipótesis de Wellhausen es que el Pentateuco tiene 4 estratos, un estrato yavista, deuteronomista, eloísta, sacerdotal, y que eso se ha discutido en la academia y del estudio bíblico durante años. Pero eso es lo que busca la crítica literaria desde esta perspectiva, y la crítica de la redacción lo que estudia es los cambios que va sufriendo el texto durante la transmisión. Ustedes saben que antes de la imprenta, en el siglo XVI, ¿cómo se transmitían los textos? Copiándolos. Entonces yo quería tener el Evangelio de Juan, pues no podía ir a la Sociedad Bíblica a comprarme una Biblia con el Evangelio de Juan, sino que le tenía que decir a alguien, oiga, ¿usted tiene el Evangelio de Juan? ¿Me lo presta? Y yo lo copio, y copiar era carísimo y los materiales supremamente costosos. Y si usted quería tener una Biblia completa, cuentan por allá las historias que tenía que vender su casa para tener una Biblia. Hoy, gracias a Dios, ahorramos un poquito y no la compramos. Entonces, si se fijan, esto tiene unas preocupaciones interesantes, por supuesto, muy interesantes, que no son nuestras preocupaciones hoy. No es de lo que nos vamos a preocupar en el análisis sincrónico. Sigamos. ¿Qué sí nos interesa? ¿Qué sí le interesa a la crítica literaria desde el análisis sincrónico? ¿Qué sí nos preocupa? ¿Qué sí debemos abordar, analizar? Lo primero es analizar las estructuras narrativas o retóricas. ¿Qué es eso? Ya ahorita lo vamos a explicar con un ejemplo. Pero es que cada texto tiene una manera de ser puesto por escrito. Entendámoslo así. Cada texto tiene una manera de ser puesto por escrito. ¿Ustedes se acuerdan alguna vez de, en el colegio, introducción, nudo y desenlace? ¿Sí? La narrativa, que es un método que entra aquí, tiene un esquema que se llama el esquema quinario, que muchos textos del Nuevo Testamento pueden ser leídos dentro del esquema quinario. Tiene introducción, nudo, acción transformadora, desenlace y situación final. 5 momentos que muchos textos podemos como meterlos en esta estructura, como por ejemplo la curación de la suegra de Pedro. Entra Jesús, se encuentra con la suegra, introducción o situación inicial. La señora estaba con mucha fiebre, entonces el nudo, la tensión. Jesús
puso su mano, voy a contar la versión de Mateo, puso su manita sobre la mano de la señora, acción transformadora, la señora se sanó, desenlace, se quita la tensión y situación final, se levantó y se puso a servirle. ¿Sí? Ese es un ejemplo de cómo vemos las estructuras y ya vamos a ver otros ejemplos en la aplicación, pero el siguiente es, no le interesa principalmente las cuestiones históricas que ubican al texto en su contexto de origen. Entonces, el texto se escribió, eso es importante, y por eso pongo ahí, no las ignora, es fundamental conocer el mundo del autor, nos permite ver más cosas, porque como les digo, los métodos no son excluyentes. Y le interesan los contenidos intratextuales, ¿qué es eso que suena tan raro? Otra palabrita rara. Intratextuales son los contenidos dentro del texto, las relaciones que hay dentro del texto, repeticiones, categorías que vuelven a acontecer, palabras que se repiten, hechos que se repiten, ya vamos a ver con ejemplos también. Y intertextuales, que es como este texto se relaciona con otros textos, porque por alguna razón, y esto se llama el acercamiento canónico, por alguna razón que muchos de nosotros, bueno, algunos dirán que son aconteceres históricos y otros desde la fe diremos que son aconteceres divinos, los libros están todos en un solo corpus, entonces de alguna manera dialogan unos con otros. Entonces ya tomamos el texto en su forma final, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar el texto como lo tenemos en nuestra Biblia. ¿Sí? ¿Cómo llegó el texto a nuestras manos? Los aconteceres históricos, el contexto del autor, el trabajo de crítica textual. En este momento no nos vamos a preocupar por eso. Y vamos a decir desde esta perspectiva que el significado del texto está en la relación que existe dentro del mismo texto. Ya lo voy a explicar. ¿Listo? Entonces voy a darles el paso a paso, el método. Paso a paso, cómo voy a lograr hacer un análisis sincrónico. ¿Listo? Entonces ya puede llegar a la casa y decir, hice una exégesis sincrónica. No le van a entender, pero van a decir, qué persona tan interesante. ¿Listo? Bueno, entonces, la fase 1 es conoce el libro que vas a estudiar. Conoce el libro que vas a estudiar. Si yo voy a estudiar el primer libro de Samuel, pues tengo que leer el primer libro de Samuel, conocer el primer libro de Samuel, conseguirme una buena introducción al primer libro de Samuel. Esta Biblia me gusta mucho porque tiene ya una introducción muy bien trabajada sobre el libro de Samuel. Entonces, si yo quiero conocer el libro, pues tengo que conocer el esquema, el libro, cómo cuenta, cómo está estructurado, leerme el libro. Porque si no, entonces voy a estar sacando un pedacito del libro y cortando a veces donde no debo cortar. Y esto es muy importante. Cuando yo voy a analizar un texto, cuando yo lo voy a compartir con otros, debo saber bien dónde empieza y dónde termina. Si no, puedo estar de alguna manera quitándole la cabeza o los pies al texto. Debo saber dónde empieza y dónde termina. Y hay criterios de delimitación. Por ejemplo, en la narrativa tenemos 4 criterios de delimitación. Uno es cambio de personajes, si aparecen nuevos personajes, cambio de tiempo, entonces si estaban de día y se hizo de noche, cambio de lugar, si estaban en la sinagoga y estaban luego en el lago de Genezaret, o cambio de tema. Dice Daniel Marguerat, por allá un biblista que estudia la narrativa bíblica y que alguna vez tuve la oportunidad de ser alumno del profesor Daniel,
él decía que si se cumplen 3 criterios, es posible hacer una delimitación, donde empieza un texto. Eso es difícil. Esto va a quedar grabado para los que no tomaron nota. Entonces, claro, la preparación es leer el libro, la preparación es escoger el texto y saber dónde empieza y dónde termina, el que yo voy a estudiar, a predicar, a enseñar, sin ignorar la historia, sin ignorar la historia. ¿Listo? Punto 2. Delimite dónde empieza y dónde termina, ese ya lo dijimos. El primero es seleccionar el texto y conocer el libro. Delimite dónde empieza y dónde termina. Con unos textos es más fácil que con otros. En los salmos, si voy a predicar un salmo, pues ya sé que el 1 es el 1, el 2 es el 2 normalmente. O los proverbios también, un proverbio pues se separa porque cada proverbio es una sentencia, ¿no? Entonces ahí es más sencillo la delimitación. Tercero, identifica el género literario. Esto es muy importante porque el género literario es la intención, nos habla de la intención del texto. Entonces, si yo sé que un texto es un salmo, pues es un cántico, una oración, ya tiene una intención implícita. El género literario nos dice algo de la intención. Cuando usted invita a alguien a su fiesta de cumpleaños, a menos que usted no haga fiestas de cumpleaños, pero si usted sí hace fiestas de cumpleaños, usted invita a alguien y ¿cómo lo invita? No le va a escribir un poema, ¿sí? Pero para enamorar a su esposa, sí le escribe un poema, ¿no? Entonces, un género literario, mi esposa está diciendo que nunca me escribió ninguno. Está allá, pero le voy a escribir uno. Entonces, si yo quiero, claro, porque el poema, de alguna manera, el poema de amor, el poema, porque claro, hay subgéneros, ¿no? Hay muchas maneras de contar un poema y los salmos tienen subgéneros. Hay salmos imprecatorios, salmos de alabanza, salmos de subida, hay un montón de subgéneros, hay formas, se llaman en los estudios bíblicos a los subgéneros las formas. Ya uno sabe qué es lo que quiere transmitir, como por dónde va el asunto cuando identificó el género literario. Una parábola, bueno, es una enseñanza espiritual. En hebreo las parábolas se llamaban mashales, mashal. Y mashal era parábola, pero también era proverbio, pero también era refrán. Era muy difícil categorizar o traducir esta palabra mashal. Pero siempre lo que quería era revelar algo que estaba oculto. No sé si recuerdan cuando Natán se encuentra con David y le dice, había un hombre que tenía 100 ovejas y había otro que tenía una sola ovejita. El que tenía 100 le quitó la única que tenía al que tenía solo una. ¿Cómo le parece ese señor? Y David dice, una grosería, un desgraciado. Y entonces le dice Natán, ese es usted. Ese es usted, David. Entonces, si se fijan, utiliza un recurso literario muy bello, que es el mashal, o la parábola, para revelar algo que estaba oculto. Bueno, el cuarto, análisis de la semántica. Y esto es muy importante, y esto también nos ayuda en Biblias como esta, porque, claro, yo aquí conozco la historia, pero también tengo un diccionario que me ayuda a entender y a hacer los análisis semánticos, y también tiene notas al pie de página con análisis semánticos. Entonces, ¿qué es la semántica? ¿Qué significa la palabra que acabo de emplear? ¿Qué significa la palabra que acabo de emplear? Porque hay muchas palabras que asumimos su significado. Pero en el lenguaje bíblico, y si no estamos cercanos a los idiomas bíblicos, al hebreo, al griego, pues es útil recurrir a un diccionario o a una herramienta que me brinde la gama o la pluralidad de sentidos que tiene una sola palabra. Hay una palabra bien interesante en el Evangelio de Juan que es logos, que se traduce como verbo.
¿sí? Dice en argenjo logos, dice, en griego, en argenjo logos, kaikho logos en prostonteón, kaiteos en logos, dice así. Ya sé que no se lo van a aprender, pero así dice en el texto griego, y entonces dice logos, y esa palabra cuando usted la mira en un diccionario exegético, se va a encontrar con un problema tremendo porque logos tiene 24 acepciones, 24 posibilidades de traducción. Logos es ciencia, discurso, palabra, verbo, y no me acuerdo de las otras 20, pero con esas estamos bien, ¿cierto? ¿En qué sentido dice tal cosa? Y usted no puede decir, es que aquí dice león y aquí dice león y es lo mismo, no, porque puede ser el león rugiente buscando a quien devorar y el león conquistador de la tribu de Judá. No es el mismo león. ¿Sí? Entonces, no, que la palabra esté en dos lugares no quiere decir que signifique lo mismo. Entonces, por eso es tan importante el análisis de la semántica de las palabras. Yo también lidero procesos de traducción para comunidades indígenas. En una comunidad indígena estábamos tratando de traducir fe. Esta comunidad indígena no tiene la palabra fe. ¿Cómo vamos a hacer para traducir fe? ¿Qué propondrían ustedes? Y ya traducir fe de pistis en griego es complejo porque fe no es solo algo intelectual, sino algo que tiene que ver con la acción. Es fidelidad también. Pero yo tengo que escoger una sola palabra, fe. No puedo poner fe, / fidelidad, / logos, / verbo, / no. Está sonando aquí mi... Sara está sonando aquí. No puedo escoger todas las opciones y poner /, no, tengo que escoger una. Ese es el asunto de la traducción, lo complejo. Entonces, esta comunidad tenía que traducir la palabra fe. En conversaciones con la comunidad, un miembro de la comunidad dice, fe es elegir una cosa y solamente esa cosa. Elegir algo y solamente eso. Y ellos tenían una palabra para elegir algo y solamente eso. Y usaron esa palabra para traducir la palabra fe. ¿Sí? Es complejo, es complejo. Otra conocida es la del pan. Una comunidad también aquí en Colombia no tenía la palabra pan, y una palabra pan que es tan importante en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, el pan, en griego es artos, para que se la aprendan, hartos panes, así se le queda. Y en hebreo es lehem. Belén, Bet es casa y lehem es pan. Belén es la casa del pan. Qué lindo. Entonces no tenían la palabra pan y teníamos que traducir pan. Y pan tan importante porque Jesucristo es el pan que bajó del cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Bueno, los ejemplos son inagotables para hablar del pan. Nos reunimos con la comunidad y les empezamos a preguntar, o más bien a explicar el concepto teológico de lo que implica el pan en la Biblia. Porque el pan no es solo el pancito que comemos nosotros los colombianos en el desayuno con café. ¿Ya les dio hambre? ¿No? Bueno. No es solo el pancito que comemos, sino el pan en la Biblia es todo lo que el ser humano necesita para vivir, es el sustento. Es también un lugar de encuentro con el otro, del compartir, ¿sí? También tiene un sentido litúrgico, es un sentido de comer con el hermano. Y cuando les explicamos, dicen, la torta de yuca. La torta de yuca. Porque ellos no habían conocido el pan. No había trigo en su región. Y entonces usan la palabra torta de yuca. Y extrañamente en esta versión, danos hoy nuestra torta de yuca de cada día. Bueno,
Y el otro análisis que podemos hacer es el análisis intertextual, como les digo, relaciones dentro del mismo texto que encontramos en común, que se repite, y el análisis intratextual, que puse las dos veces intertextual. Este es intratextual e intertextual. Intra para adentro, inter con otros textos. ¿Listo? Entonces vamos ahora sí a hacer un ejemplo. ¿Les parece? Vamos a ver cómo todo esto que hemos hablado se aplica. Vamos a ir a un texto de los Salmos para que no me complique mucho con la... para que no me complique mucho definiendo dónde empieza y dónde termina el Salmo 1. ¿Listo? Ay, listo. Fase preparatoria. Conoce tu libro. Conoce el libro que vas a estudiar. Súper importante. Yo voy a estudiar Salmos. Entonces, si quiero conocer el libro de los Salmos, pues como les digo, Biblias como esta tienen en sus introducciones, nos permiten tener un panorama general del libro. Entonces, aquí entiendo que el libro de los Salmos es un libro que contiene cánticos, de la compilación de los cánticos de diferentes momentos de la historia de Israel, que en un momento llegan a ponerse en un solo corpus, que tiene 5 partes. También me acerco a la poesía hebrea. La poesía hebrea también tiene unas características muy bonitas, tiene paralelismos, que ya vamos a ver qué es eso. Tiene repeticiones, tiene cosas muy bellas la poesía hebrea que tengo que conocer si voy a estudiar la poesía hebrea, por supuesto. También los géneros literarios de los salmos. Pero yo ¿cómo sé cuál es el género literario? Pues no se preocupe, porque hay Biblias como esta que le dicen cuál es el género literario de su salmo, el que va a estudiar. Sigamos. Miren, vamos a estudiar el Salmo 1. ¿A quién le gusta el 23, el Salmo 23? El 91. ¿Quién se está aprendiendo el 119? ¿No? Aquí. El 1, vamos a estudiar el 1, pero bueno, el 1. No, el 1 también es espectacular. El Salmo 1 es dentro del Salterio. Como les digo, hay varios tipos de salmos. Hay salmos de súplica, hay salmos de alabanza, hay salmos de las subidas, que eran los que cantaba el pueblo mientras subía a Jerusalén. Hay salmos imprecatorios. ¿Saben cuáles son los imprecatorios? ¿No? ¿Y les gustaría no saberlo? No, mentiras. Los imprecatorios son los salmos donde el salmista le pide a Yahvé, o a Jehová, a Dios, que destruya a sus enemigos. Son los salmos imprecatorios. Y este salmo es bien interesante porque este salmo cabe dentro de un género que se llama género sapiencial o de sabiduría. Sapiencial. Salmos sapienciales o de sabiduría. ¿Listo? Entonces ya seleccioné mi texto de estudio, que va a ser el Salmo 1. Y ahora, ya conocí el libro, ahora voy a conocer el género literario. Pero ¿cómo es el género literario? Eso tan difícil. Mire, aquí le dice, todo esto lo saqué de esta Biblia. Dice que es un salmo didáctico sapiencial que sirve de introducción a las 5 colecciones de poemas o libros de los salmos. Entonces, esto también es bien bonito porque dicen los que saben, que han estudiado el libro de los salmos a profundidad durante toda su vida, que el Salmo 1 se escribió de últimas, cuando ya estaba construido todo el Salterio. ¿Sabía eso? Salvé la enseñanza de hoy. Listo. Entonces, fíjense, devolvámonos, se estructuró en 5 partes y terminan con una doxología, con un canto de alabanza. Y esta estructura en 5 partes es bien interesante porque uno dice, ¿pero por qué en 5? Bueno, pues porque el 5 para el pueblo de Israel representa la Torá, el Pentateuco, los 5 rollos del Pentateuco. Entonces, como para emular de alguna manera al Pentateuco, los salmos se estructuran en 5 partes. Listo, ahora analicemos la semántica. Entonces, si no conocemos los idiomas originales, griego, hebreo, arameo, pues lo mejor es buscar un diccionario.
Esto también, todo lo que vamos a ver lo saqué de acá. Entonces dice bienaventurado, una palabra que aparece en los Salmos y que aparece en Mateo capítulo 5, ¿cierto? Entonces dice bienaventurado, son exclamaciones de gozo, felices, dichosos, ¿sí? Son una forma característica en la literatura sapiencial. Bueno, esto no lo dice la Biblia, pero se los voy a contar. Esta palabra bienaventurado en la literatura sapiencial no es unívoca, no tiene una única dimensión, no es de un momento. Uno no es bienaventurado, no es feliz, ¿sí? No es feliz un momento, sino que implica en la literatura sapiencial todas las dimensiones del ser humano, todas las dimensiones de la vida. Entonces, si yo estoy triste con mi familia, no voy a estar feliz en otros escenarios, también voy a estar un poquito amargadito. Entonces, este término de bienaventurados, lo que significa en la literatura sapiencial es estar bien en todas las áreas de la vida. Entonces luego dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando uno lee la Biblia, uno debe ser muy cuidadoso, lento, aprender a leer lento, porque normalmente nos gusta leer rápido y nos vamos a perder de muchos detalles que tienen los textos y que enriquecen nuestra enseñanza, nuestra comprensión. Entonces, si nos fijamos acá, quedémonos un rato acá, no sé cómo estamos de tiempo. Nos quedan 10, Dios mío. 15. Bueno. Aquí, si uno se detiene un momento, ve que hay 4 tipos de personas. Están el bienaventurado, que es el varón, en hebreo es el ish. ¿Sí? Están los malos, ¿sí ven? Ahí no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces fíjense, sé que va, ahora sí. Entonces fíjense que tiene 4 momentos. Este solo versículo tiene una estructura de 4. Están los bienaventurados, que son los que están bien. Nosotros somos los bienaventurados. ¿Sí? Bueno, que así sea. Están los reshaim, que son los malos, los pecadores y los escarnecedores. Los bienaventurados no andan en consejo de malos. Entonces, ¿los malos qué hacen? Andan, ¿cierto? Los malos andan. Están los pecadores. El bienaventurado no se detiene en camino de pecadores. ¿Qué hacen los pecadores? Se detienen. No se sienta en silla de escarnecedores. ¿Qué hacen los escarnecedores? Se sientan. Entonces, si nos empezamos a dar cuenta, esta manera de contar tiene movimiento, unos movimientos muy bellos. Unos andan, otros se detienen, otros se sientan. Pero el bienaventurado ni anda con los malos, ni se detiene con los pecadores, ni se sienta con los escarnecedores. Sigamos. Dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces ley, otra vez, una palabra bien interesante, que es polisémica también en los textos bíblicos. Aquí ley es la enseñanza de Dios, En las enseñanzas de Dios está su deleite, se deleita, se goza, no solo mero placer y agrado, sino se adhiere gozosamente a las enseñanzas de Dios. Esto no lo permite la semántica. Un análisis intertextual con la literatura sapiencial me permite ver que esta imagen del árbol es una imagen que se repite en otros textos, en Job, en Jeremías, en Ezequiel,
Y aquí también hay movimiento, porque el árbol también se mueve. ¿Para dónde se mueven los árboles? Para arriba, hace raíces y para los lados. Así se mueve el bienaventurado, como un árbol, en lo sapiencial. El bienaventurado se mueve en dirección a lo divino, echa sus raíces en las enseñanzas de Dios, en la enseñanza de Dios, y hacia los lados, hacia el otro. No camina con los malvados, no se detiene con los pecadores, no se sienta con los escarnecedores, sino que crece de forma vertical y horizontal hacia el otro. Qué belleza la figura del árbol, ¿cierto? Una literatura muy bella. No así los malos son como el tamo que arrebata el viento. Claro, aquí ya nos está explicando cómo se movían los malos. Los malos se movían, pero porque el viento se los llevaba. ¿Sí? Aquí ya desarrolla la idea del verso 1. No se levantarán los malos en el juicio, los sentados se quedarán sentados. Aquí hay intertextualidad. Y un paralelismo muy bello, y es porque Dios conoce el camino de los justos. Dios tiene una relación estrecha, personal. Conocer es una relación íntima. Aquí nos lo explica el texto, muy íntima, se relaciona con el camino de los justos, de los bienaventurados, ¿sí? Y aquí hace un paralelismo antitético, que es contraponer dos ideas. Esto es muy común en los proverbios, en la literatura sapiencial. El hijo necio es tristeza de su padre, el hijo juicioso es gozo de su madre, digamos. Entonces, hace este paralelismo, contrapone dos ideas. Aquí también está pasando lo mismo. Jehová conoce el camino de los justos y luego hace la idea contrapuesta: la senda de los malos perecerá. Entonces, si se fijan, ya esto es solo el primer